Buenos días, soy Pamela Ben, pianista clásica, y es un gusto compartirles hoy sobre Alicia de la Rocha dentro del marco del Encuentro de Pianistas Costa Rica 2026. Me pareció interesante hablar sobre Alicia debido a que esta pianista ha sido una gran influencia tanto personal como musicalmente para muchos músicos. Espero que lo disfruten. Alicia rompió muchas barreras desde pequeña, llegando a ser una de las pianistas más icónicas e influyentes del siglo XX. Según los registros, tocó cerca de 4.000 conciertos por todo el mundo. Es una figura fundamental en la historia de la música en España y actualmente sigue influenciando en diversos ámbitos de la música, tanto a profesionales como a jóvenes músicos. La presentación está estructurada abordando diferentes facetas de la vida del artista, de tal forma que existe un hilo conductor y se hace referencia a grabaciones que ilustran el tema desarrollado a lo largo de la presentación. Por motivos de derechos de autor, los videos no se reproducen automáticamente, por lo que la referencia y el link está escrito en pantalla con el objeto de que puedan accesarlo y buscarlo durante la presentación. En la presente línea del tiempo se pueden observar algunos de los eventos más importantes de la vida de Alicia. Alicia, desde que ella era pequeña, tuvo claro que ella lo que tenía que hacer era música. De hecho, una de sus frases célebres es: el deseo de toda mi vida ha sido hacer música, gozar de la música y hacer gozar de la música. Alicia, desde muy joven, tuvo contacto con una escuela de música de renombre. Su mamá y su tía fueron alumnas de nada más y nada menos que de Enrique Granados. Alicia comenta, como anécdota, que ella insistió desde muy pequeña que quería tener clases de piano, pero en su familia como que al comienzo lo desaconsejaron. Aunque ella desde los 3 años, 2 años, estaba muy interesada. Sin embargo, después de mucha insistencia y como popularmente le diríamos en Costa Rica, haciendo un berrinche constante, que incluso dicen que se pegaba la cabeza contra el suelo hasta que aceptaban, su familia aceptó en que tuviera clases de piano y su primera profesora fue su tía, quien desde el inicio encontró evidente que Alicia vivía la música de una forma extremadamente especial y que era extremadamente capaz, tenía muy buen oído y una atención fantástica para la música. Por esto, a los 3 años comenzó clases con el legendario pedagogo Frank Marshall. No se puede hablar de Alicia de la Rocha sin hablar de Frank Marshall. Marshall fue un excelente pedagogo, discípulo de Granados y una huella enorme en el desarrollo de la pedagogía y de la música en España. Marshall tuvo una gran carrera como pedagogo, compositor, intérprete y gestor cultural. Algunos de sus aportes son dos tratados pedagógicos que se denominan Estudio práctico sobre los pedales del piano, publicado en 1919, y La sonoridad del piano, publicado en 1940. Dentro de sus composiciones destaca la obra Suite Catalonia y dentro de sus arreglos, por ejemplo, destaca la pieza Navarra de Iberia arreglada para dos pianos. Como gestor cultural, Marshall tuvo un papel muy importante en el desarrollo de la escena musical en Barcelona, ya que fue presidente de la Asociación de Cultura Musical en Barcelona, haciendo posible concierto de grandes figuras del piano como Artur Rubinstein, Wanda Lewandowska y Sergei Rachmaninoff. Esto permitió posicionar a Barcelona a nivel europeo y a nivel mundial como un centro neurálgico del piano. Marshall fue discípulo de nada más y nada menos que de Enrique Granados. Tenían una relación muy cercana, tanto que Marshall heredó la Academia Granados, a la que posteriormente le cambió el nombre a su nombre actual, que es Academia Marshall. Allí, él fue maestro de toda una generación de pianistas catalanes que tuvieron y tienen en la actualidad un gran impacto en el desarrollo pedagógico y de la música española, dentro de los cuales cabe destacar
los hermanos Carles y Yogasta Corma, Mercedes Roldós, María Vilardell, Rosa María Cucharsi, Rosa Sabater, Alberto Tenel, Carlota Garriga y Alicia de la Rocha. En 1959, cuando Marshall muere, se le hereda la dirección de su academia a Alicia de la Rocha, quien comparte mucho de la gestión y de la dirección con su marido Juan Torra. El desarrollo de su carrera también fue una historia muy interesante. Un desafío que Alicia experimentó desde una temprana edad y sin embargo lo navegó excepcionalmente fue su tamaño. Era muy pequeñita y, como es bastante comentado, tenía unas manos muy pequeñas. De hecho, su documental se llama Las manos de Alicia. Sin embargo, ella decía que ese no era su problema, sino que eran sus brazos, porque eran muy cortos. Porque las manos las entrenó de tal forma que no tuvo ninguna limitación y logró accesar repertorios extremadamente difíciles a nivel de apertura, a nivel de técnica, gracias a que desde muy joven trabajó la apertura de la mano, las digitaciones y la flexibilidad arduamente. De hecho, su profesor Frank Marshall le hacía métodos de estiramiento para las manos. Se comenta que a pesar de que la mano de Alicia era muy pequeña, su meñique era casi del tamaño del anular, lo que le permitía abrir bastante y tener un control en los extremos de la mano. Frank Marshall fue el único profesor de Alicia, con algunas pausas como por ejemplo cuando Marshall salió de Cataluña por la Guerra Civil. Desde muy joven, y gracias a poder estudiar en un centro potente y reconocido a nivel europeo, Alicia tuvo contacto con grandes figuras del mundo musical de la época, como Alfred Cortot, Arthur Rubinstein y Claudio Arrau. Un dato muy importante es que tanto su profesor como su familia intentaron evitar que Alicia cayera dentro de la explotación de la niña prodigio. Sin embargo, su primera presentación en la Academia Marshall fue en 1929. Y un dato muy interesante es que la introducción del concierto, impresionado por la interpretación de la pequeña Alicia, la escribe nada más y nada menos que Joaquín Turina. Ese mismo año, en el 29, Alicia realiza un pequeño concierto en la Exposición Universal de Barcelona. Y en el 34, con 11 años, tiene su debut con orquesta con la Banda Municipal de Barcelona en el Palacio Municipal de Bellas Artes de Barcelona. Entonces, a pesar de que su familia y su profesor intentaron que ella no cayera dentro de esto, siempre la motivaron y la prepararon para que tuviera oportunidades en las que pudiera presentar su talento y su trabajo. Alicia tuvo una formación extremadamente completa y desde su niñez pudo explorar profundamente el repertorio de compositores como Bach, Schumann, Mozart, Scarlatti y Beethoven, llevándola a ser la Alicia que conocemos actualmente. Una intérprete que tenía capacidades espectaculares para interpretar cualquier cosa y realmente llevar la esencia de cada compositor que estaba tocando. Los primeros años de carrera de Alicia están marcados por un evento muy importante como lo fue la Guerra Civil Española, que fue del 36 hasta el 39. No había actividad concertística, pero Alicia continuó estudiando. Ella comenzó a ganar fama internacional en sus 20s, después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1947, de forma muy gradual. Primero con invitaciones a tocar en Suiza, en Lausanne, después en Francia, después en otros lugares de Europa, seguido de Estados Unidos y pues finalmente en el resto del mundo como en Asia y en América Latina. De esta época, ella guarda con muy buenos recuerdos dos eventos importantes en su vida. El primero tocando en el Palau de la Música junto a Francis Poulenc, su concierto para 2 pianos y orquesta.
y el segundo, 4 años después, su debut en Estados Unidos, junto al director Alfred Wallstein y la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Un evento crucial en la vida de Alicia es cuando, en 1958, se casó con su compañero de dúo de la academia, el pianista Juan Torra. Juan fue una persona clave para la vida de Alicia, ya que fue un apoyo fundamental a nivel personal y a nivel profesional para ella. Ellos tocaban bastante juntos hasta que en algún momento Juan decidió dejar de tocar y dedicarse a enseñar para poder apoyar completamente la carrera profesional de Alicia como concertista. Asimismo, fue remarcable el trabajo y el soporte que llevó a cabo en casa, haciéndose cargo de sus 2 hijos, Alicia y Juan Francisco, durante todos los periodos en que Alicia estaba de gira por el mundo. Juan Torra y Alicia de la Rocha representan un modelo de trabajo en equipo y de roles que en aquella época normalmente eran a la inversa. Es lo que actualmente denominamos como conciliación familiar. Ella siempre se refirió a él como un héroe, quien lo dio todo para apoyarla en su vida personal y profesional. Sin embargo, todos hablaban abiertamente de lo difícil que era la situación. Tanto ellos como Alicia hablaban de cómo sufrían la distancia y su ausencia. Alicia hablaba abiertamente sobre el gran sacrificio y lo demandante que era su carrera, sobre estar en un lugar y solo estar pensando de dónde va a estudiar lo del concierto del día siguiente y el repertorio de aquí a un mes. A ella le encantaba viajar, le encantaba cambiar de ciudades y le encantaba estar por el mundo, pero también comentaba que de lo mejor de estar de gira era saber que iba a volver a casa con los suyos. Una frase también conocida de Alicia es: para mí, el dedicarse a la música no ha de ser una carrera, sino una vocación en la que el desarrollo del espíritu, de la técnica y de la mente van emparejados con la vida. Como lo mencioné anteriormente, Alicia viajó por todo el mundo, a veces incluso 6 meses al año estaba fuera. Y en una entrevista que está en el documental de Las manos de Alicia, le preguntan que en qué momento ella se dio cuenta que ella estaba subida en ese tren y responde que no sabe, que ella no se dio cuenta, que fue un laberinto que empezó a navegar y pues terminó siendo un referente a nivel mundial. Para mí, Alicia de la Rocha es una gran inspiración porque ella tuvo muchos desafíos que, como mencioné anteriormente, considero que transitó con una elegancia y un éxito espectacular. Uno de los desafíos más grandes que tenía era su agenda de conciertos y de trabajo. Tenía unas giras larguísimas que a veces significaban estar 6 meses al año fuera de su casa, en una época en la que la comunicación no era tan fácil ni alcanzable como lo es ahora, lo que significaba que estaba lejos de los suyos mucho tiempo y pues mucho más desconectada de lo que estaría en la actualidad. En 1965, Alicia firma un contrato con Columbia Artists en Estados Unidos que consistía en 3 giras anuales por ese país. Además, se le añadía que desde 1959, cuando Frank Marshall muere, ella asume la dirección de la Academia Marshall en Barcelona. Por lo tanto, este es otro elemento dentro de su agenda. Un segundo desafío que ya mencioné anteriormente era el tamaño de su mano y de sus brazos. De hecho, es muy interesante porque ella desarrolló técnicas excelentes para distribuir acordes, arpegiar acordes y en general abordar acordes de una forma que fuera imperceptible el tamaño de su mano con el tamaño del acorde que estaba tocando. Tenía una capacidad espectacular para buscar digitaciones y realmente para poder reflejar la intención sonora que tenía el compositor y traducirla a sus manos y a la intención que ella tenía al tocar la obra. Una anécdota muy interesante es cuando en Estados Unidos Alicia programó un concierto de Rachmaninoff.
La gente no podía entender cómo era físicamente posible que una persona tan pequeña estuviera tocando de tal forma, con esa majestuosidad, este concierto, ya que en ese momento la mayoría de intérpretes que tocaban estas obras eran pues hombres grandes. Y luego aparece Alicia en escena y deja a todos con la boca abierta después de una gran interpretación y en la que claramente se veía que tenía cero limitaciones técnicas y estaba dando una interpretación espectacular. Además, es muy interesante porque ella logró dominar, como yo creo que pocos intérpretes a estas alturas lo han logrado, el repertorio español de Albéniz, Granados, Falla, que justamente requiere una apertura de mano y unos saltos enormes. Entonces realmente es un desafío, bueno, fue un desafío que ella navegó más que exitosamente y con una gran elegancia. Paralelamente, a pesar de que Alicia fue una gran experta del repertorio español, nunca quiso encasillarse y continuó tocando música de muchísimos otros compositores con igual fineza y determinación. Alicia es conocida por haberse mantenido muy fiel a sí misma y muy fiel a los compositores. Ella estaba en contra de todas las banalidades de buscar show. De hecho, a nivel mediático hacía las cosas, pero no disfrutaba de estar en los medios, de estar en comunicaciones públicas. Incluso se comenta como anécdota que en algún momento en Estados Unidos le sugirieron de utilizar una peineta española para un concierto y se negó absolutamente. Este evento tan banal es solo un reflejo más de cómo ella siempre buscó la pureza y el mensaje absoluto de la música, sin buscar extravagancias ni elementos extra. Raymond Garriga, alumno de Alicia de la Rocha, comentaba sobre cómo ella siempre quería que las interpretaciones fueran auténticas y que su humor y su discreción se transmitía en todas las obras que tocaba. También comenta que es muy interesante porque escuchando sus grabaciones es una pianista que hasta el final de sus días cada día tocó mejor, lo que quiere decir que Alicia siempre estaba buscando la autenticidad y una interpretación real. Pero ¿por qué era tan maravillosa? ¿Por qué todavía es una referencia a nivel mundial? Es muy interesante porque muchas personas y muchos de sus colegas, grandes músicos, mencionan siempre lo mismo. A veces escuchar a Alicia no era ni siquiera escucharla a ella, era escuchar al propio compositor. Era como si el mensaje que el compositor dio en la partitura estuviera perfectamente ejecutado y transmitido exactamente como lo quería. Ella era extremadamente fiel a la partitura, extremadamente fiel a buscar las intenciones de los compositores, tenía una musicalidad espectacular y es muy interesante porque uno de sus colegas menciona, que esto se comenta también en el documental, que el ritmo de Alicia y la interpretación de Alicia se escuchaba y era como si solo así pudiera ser, como si no existiera una posibilidad de que fuera de otra forma, porque así es la única forma que se entendía como natural y como real. Actualmente, las grabaciones de Alicia de la Rocha siguen siendo la referencia dentro del repertorio español, como Albéniz, Granados, Falla, Solé, pero también su trabajo y su colaboración con músicos excepcionales contemporáneos a ella la llevaron a ser una voz de música que después mundialmente tuvo mayor reconocimiento gracias a sus interpretaciones. Por ejemplo, la obra de Frédéric Mompou, la obra de Xavier Monsalvatge y colaboraciones con músicos espectaculares como el Tokyo String Quartet, las cantantes Victoria dels Àngels, Montserrat Caballé y el chelista Gaspar Casado. Y personalmente también era muy querida y muy respetada por sus colegas. Hay muchísimos comentarios y muchísimas entrevistas de personas allegadas a Alicia que siempre dicen lo mismo, lo amable, lo humilde
y lo agradable que era, tanto como persona como músico. Eso sí, sus colegas comentan lo extremadamente perfeccionista que era. De hecho, muchos profesionales hablaban de cómo trabajar con ella era duro, ya que su determinación y su detalle era tal que las jornadas de trabajo eran largas, buscando siempre grabaciones con las cuales ella se sintiera completamente satisfecha. Alicia tuvo retos importantes. Por ejemplo, en el 68 tuvo una lesión en su mano que la llevó a una operación y al miedo de decir vuelvo a tocar o no vuelvo a tocar. Pues ¿qué hizo? Entrenó su mano izquierda y preparó el repertorio para mano izquierda que siguió tocando en su vida. Asimismo, siempre tenía metas cada vez más ambiciosas y cada vez más exigentes. Por ejemplo, en el 79, para celebrar los 50 años de su primera aparición pública, tocó los 5 conciertos de Beethoven bajo la dirección de André Previn y la Pittsburgh Symphony Orchestra. De igual forma que Alicia era exigente consigo misma, lo era con sus alumnos. Sus alumnos comentan que como profesora era muy exigente, pero que también era muy humana y le gustaba mucho compartir con ellos en momentos fuera de las clases, como en cenas y en actividades. Algunos de sus discípulos, que en la actualidad siguen siendo referentes en el panorama musical español, son Marta Zabaleta, Raymond Garriga, Alba Ventura, Daniel Blanch, Carlota Garriga. Ellos son figuras que continúan manteniendo el legado de Alicia actualmente y no solo de ella, sino también de la Academia Marshall. Personalmente, yo un recuerdo que guardo con muchísimo cariño es trabajar con Raymond Garriga, repertorio español, porque me parecía que el conocimiento y la naturalidad con la que explicaba todo y transmitía la música es espectacular. Afortunadamente también hay mucho material de fácil acceso de Alicia enseñando, ya que ella ejerció como pedagoga hasta que físicamente lo pudo hacer. Alicia se retiró de los escenarios en el 2003, pero siguió dando masterclasses y siguió siendo directora de la Academia Marshall hasta el 2009, el año en que murió. El catálogo discográfico que tiene Alicia de la Rocha es espectacular. La cantidad de música y la cantidad de repertorio que grabó, tanto sola como con orquesta, como con colaboraciones, es increíble. Y es genial que se pueda tener tan buen acceso y sea tan fácil escuchar estas grabaciones. Tiene grabaciones de obras icónicas. Sus grabaciones del repertorio español, como mencioné anteriormente, de la Iberia, de Albéniz, de las Goyescas, de Granados, son la referencia de las grabaciones, porque son interpretaciones extremadamente fieles a la partitura, musicalmente muy ricas y con una naturalidad y un carisma que cautiva a cualquier oyente. Alicia lograba capturar la esencia absoluta de estos compositores con un gusto súper refinado y delicado y profundo. Pero no son sus únicas grabaciones espectaculares. Sus conciertos de Mozart son geniales. Sus conciertos de Rachmaninoff con la London Symphony Orchestra tienen una energía y un carácter espectacular. Sus grabaciones de obras como por ejemplo El Rondo Caprichoso de Mendelssohn, que es una obra que muchas veces ya dentro del repertorio profesional se pasa por alto, pues esa grabación es genial. Y finalmente, es que me podría pasar horas solo recomendando y comentando los discos y todas las maravillosas obras que están grabadas y tocadas por ella, pero una que me gusta muchísimo es la pieza Damunda tu numes les flors de Monpou, en que toca Alicia y canta Montserrat Caballé. Es una interpretación espectacular.
Además de ser una intérprete fantástica, Alicia de la Rocha también fue compositora. Sin embargo, ella nunca explotó esta faceta y ya cuando su carrera como concertista internacional tuvo tanta fuerza, pues también dejó bastante de escribir. Pero ella nunca quiso publicar estas piezas, de hecho las tocaba normalmente pues en círculos más pequeños, con círculos más íntimos o alguna vez de bis, pero ella nunca consideró que ella fuera una compositora. Sin embargo, 6 años después de su muerte y con un equipo muy grande de personas detrás, se logró publicar una colección de volúmenes con el nombre que ella utilizaba para denominar estas piezas: Pecados de Juventud. Y sí, juventud, porque por ejemplo, sus primeras composiciones que empezaban como un ejercicio de armonía y un ejercicio de profundización de la música, tienen obras como la Romanza para piano y cello, que escribió a los 12 años para su hermano Ramón, y es una pieza extremadamente tierna, extremadamente dulce y muy bien escrita. Y reitero, Alicia nunca tuvo la intención ni creyó que esas piezas valía la pena publicarlas. De hecho, su hija, Alicia Torra, siempre menciona que si Alicia de la Rocha supiera que ella estaba hizo públicas estas obras, que seguro que la mataba. Pero su discípula, por ejemplo, Marta Zabaleta, y la Academia Granados Marshall, la editorial de música Boileau y las discográficas La Amada Guido y Columna Música hicieron un esfuerzo titánico para hacer estas publicaciones que son preciosas y que honestamente pienso que es muy positivo que se comiencen a descubrir como un repertorio más en el repertorio para cámara y para piano solo. Marta Zabaleta realizó la revisión de estas partituras y asimismo en las grabaciones de estas obras, que son un disco doble, también participan músicos como Albert Guinovart, Marta Mateu, Ana Voronkova y Peter Schmidt. Les dejo aquí un recorte de prensa de Alicia hablando sobre sus composiciones. Finalmente, quería recalcar la cantidad de material biográfico fácilmente disponible sobre el artista y recomendarles algunos, como por ejemplo el libro La pianista de las manos mágicas, escrito por su hija Alicia Torra de la Rocha, el libro Alicia de la Rocha, Notas para un genio, de Mónica Pache Santacana, y el documental Las manos de Alicia. Asimismo, mencionar la página Archivo Alicia de la Rocha, que contiene un compendio enorme y muy interesante de material sobre el artista y su vida. Muchísimas gracias y espero que puedan disfrutar de la obra de Alicia tanto como yo lo he hecho.